Ya, como le decía, el día de hoy nos corresponde realizar el tema número 4, que es el tema de congruencia de triángulos, ¿no? En congruencia de triángulos, se ven tres casos, ¿no? Ángulo, lado y lado, ¿no? Tres casos, ya vamos a ver de qué se trata. Eh, una vez que identifiquemos ya el caso, ¿no? ¿Qué caso es? Y nosotros vamos a decir prácticamente que esos dos triángulos que estoy comparando van a ser idénticamente iguales, ¿no? Y al ser iguales, entonces son iguales en todo sentido de la palabra, o sea, son iguales en sus ángulos, son iguales en sus lados, ¿no? En todos serían iguales, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver cuáles son los tres casos. A ver, vamos a ver. Ya, como dice, congruencia de triángulos, tres casos, ¿no? A ver, están que se incorporan más alumnos. A ver, sí, ya. Ya, miren. Ya, para determinar si dos triángulos, ¿qué tal? Bueno, para determinar si dos triángulos son semejantes, yo tengo que descubrir cualquiera de los tres casos que existe, ¿ya? El primer caso es ángulo, lado, ángulo. El segundo caso es lado, ángulo, lado. Y el tercer caso es lado, lado, lado. ¿Ya? Si yo descubro por cualquiera de estos casos, entonces voy a decir que esos dos triángulos van a ser congruentes, o sea, van a ser iguales en todo sentido de la palabra. Van a ser iguales en sus lados, van a ser iguales en sus ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, miren el primer caso, ángulo, lado, ángulo. Yo tengo aquí el triángulo ABC y el triángulo PQR. Eh, requisito número uno, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que tener el mismo tamaño. Si tú te das cuenta, el triángulo ABC tiene el mismo tamaño que el triángulo PQR. ¿Ya? Ahora, entonces, miren, acá puedo ver en este triángulo, aquí tengo el ángulo alfa, este lado M y este ángulo beta. O sea, alfa, M y beta. A ver si lo encuentras acá. ¿También lo encuentras? Sí, ¿no? Mira, acá está. Ángulo alfa, lado M y ángulo beta. ¿Te das cuenta que este triángulo de la izquierda con el triángulo de la derecha son congruentes? ¿Por qué? Porque has descubierto el primer caso, que es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, que estos triángulos van a ser congruentes, es decir, van a ser iguales. ¿Ya? Y si es así, entonces tú vas a decir, ah, ya, como ya descubriste por el primer caso que son congruentes, vas a decir que este lado AC va a ser igual a este lado PR. Este lado BC va a ser igual a este lado QR. Aquí va a haber un ángulo en blanco, no sé cuál será, y va a ser lo mismo que este ángulo que va a estar en blanco. ¿Ya? O sea, prácticamente van a ser iguales. ¿Y por qué eso? Porque ya descubriste por el primer caso, ¿no? Que es ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? El segundo caso, puede ser que el triángulo no cumpla con el primer caso, puede ser que tenga el segundo caso, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el segundo caso, tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo PQR, ¿no? El triángulo ABC, ¿qué es lo que tiene? A ver, tiene lado M, tiene ángulo alfa y lado N. Observa ahora el triángulo PQR, ¿qué es lo que tiene? Lado M, mira, se está repitiendo, lado M, ángulo alfa, también se repite, ¿ve? Ángulo alfa, y lado N, también se repite el lado N. Entonces te das cuenta que estos dos triángulos tienen lados y ángulos en común. Mira, lado, ángulo y lado. ¿Ve? M alfa N, acá también, M alfa N. Entonces tú vas a decir que este triángulo es congruente por el siguiente, por el segundo caso, ¿no? Lado, ángulo, lado, ¿ves? Lado, ángulo, lado. Y si es así, tú ya puedes afirmar que esos dos triángulos son iguales. Es decir, este lado BC vendrá a ser igual a este lado QR. ¿Sí? Van a ser iguales. O sea, al decir iguales significa que tienen la misma medida. Si este lado BC mide 10 metros, este lado QR también medirá 10 metros, ¿no? ¿Sí? A ver, el ángulo B que aparece aquí va a ser igual al ángulo Q.
Si este ángulo, digamos, mide 60 grados el ángulo B, el ángulo Q también medirá 60 grados, ¿no? El ángulo C va a ser igual al ángulo R, ¿ya? Entonces, van a ser iguales en todo sentido de la palabra, tanto en sus lados que faltan como en sus ángulos que faltan, ¿ya? Ese es el segundo caso, no te olvides, lado, ángulo, lado. El primer caso fue ángulo, lado, ángulo, ¿no? O sea, ala, ¿no? El segundo caso es lal, lado, ángulo, lado. Y el tercer y último caso es lado, lado, lado. A ver, vamos a ver qué de común tienen estos dos triángulos. A ver, el triángulo ABC tiene este lado M, el lado N y el lado C, ¿no? Y este triángulo PQR tiene también este lado M, mira, acá también lado M, este lado N, ¿no? Y este lado L. ¿Te das cuenta que estos dos triángulos tienen la misma, los mismos lados? Mira, lado M, lado M, lado N, lado N, lado L, lado L. Ah, entonces tú vas a decir, este triángulo ABC con el triángulo PQR van a ser congruentes, es decir, van a ser iguales. ¿Por qué caso? Por el tercer caso. Lado, lado, lado. ¿Sí? Por ejemplo, lado MNL. Acá también, lado MNL. Ahí están los tres lados iguales. ¿Ya? Entonces, luego que ya has descubierto por ese caso, por el caso 3, lado, 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 vas a decir que estos triángulos son iguales, es decir, vas a igualar todo lo que falta. Por decir, si este ángulo fuera 40 grados, este ángulo P también va a ser 40 grados. Si este ángulo B hubiera sido 80 grados, este ángulo Q hubiera sido 80 grados. Solamente mira la ubicación, la posición de los ángulos. Y este ángulo C también va a ser igual a este ángulo R, ¿ya? O sea, van a ser iguales. Ya, muchachos. Listo, eso es lo básico. Ya, jovencitos, esa es la teoría. ¿Ok? No sé si se entiende la teoría, jovencitos. Solamente miren, hay que saber, hay que recordar los tres casos. Puede ser que un triángulo tenga el primer caso, o quizás tenga el segundo caso, o quizás tenga el tercer caso. Cualquiera de los tres casos va a tener. Y si tú ya, y tú identificas cualquiera de los tres casos, ya, el que se cumple, entonces agarras el que se cumple, ¿no? Y luego igualas lo que falta, los lados y los ángulos, así de simple, ¿ya? Bien, bien, jovencitos, ahora vamos a pasar a realizar los ejercicios, ¿de acuerdo? Los ejercicios. ¿En qué? Algunos dirán qué página es. El tema es 4. Estamos en la página 92 y ahorita vamos a entrar a la página 93, ¿ya? Página 93. ¿Ya, muchachos? Bien. Vamos a abrir el ejercicio 1. Ya no nos vamos a complicar la vida, ¿sí? Les voy a explicar detalladamente, tranquilamente, de tal forma que usted me entienda. Si por ahí usted no me entiende, simplemente usted me lo dice, nada más, ¿ya? Me avisa, ¿ya? Bien, entonces, vamos con el ejercicio número 1. Miren, habíamos visto tres casos, ¿cierto? El primer caso es ángulo, lado, ángulo. El segundo caso es lado, ángulo, lado. Y el tercer caso es lado, lado, lado. Entonces, nosotros cuando estamos frente a un problema de congruencia de triángulos, lo primero que tienes que ver es descubrir cuál de los tres casos es. Ojo, tenemos tres casos, les había dicho, ¿no? Tres casos. Un ratito. Ya. Teníamos tres casos, ¿no? A ver, esta cosa, ya. Muy bien. Teníamos tres casos, siempre para recordar. ¿Ya? A ver, ¿qué casos teníamos? El caso 1, que el caso 1, el caso 1, que es en ángulo, lado, ángulo. El caso 1, ¿sí? El caso 2, el caso 2, que es lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, ya, vamos a ponerle de igual forma, ¿no? Ya está.
Y el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? El caso 3, que es lado, 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 ¿ya? Nosotros tenemos que ver cuál de estos tres casos va a cumplir, pues sí o no. A ver, pero para eso tengo que abrir bien mis ojos. A ver, pregunta, ¿este triángulo ABC con el triángulo HIJ, qué de común tienen? A ver, ¿qué de común ves? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves? ¿Qué de común tienen? Mira, por ejemplo, yo veo aquí el ángulo alfa y aquí también veo el ángulo alfa, ¿correcto? ¿Qué más ves? ¿Qué más ves tus ojos? Por ejemplo, en este triángulo ABC veo este lado que mide una bolita y en el otro triángulo también mide este lado que mide una bolita. Ojo que esas bolitas significan que son lados iguales. ¿Qué más ves tus ojos? Bueno, también veo que en este triángulo ABC, este lado beta se parece, perdón, ese ángulo beta se parece a este ángulo beta. ¿Ves? Ahí están, ¿ves? Alfa en el lado izquierdo, en el triángulo izquierdo, en el triángulo derecho también alfa. Lado bolita, en el otro lado también tiene lado bolita, o sea, puntitos negros. En este triángulo tiene ángulo beta, el otro también tiene ángulo beta. A ver, pero ¿qué cosa es alfa? ¿Qué cosa es puntito? ¿Qué cosa es beta? Ángulo, ¿no? El otro es lado, el otro es ángulo, ¿no? Porque alfa es ángulo, puntito negro es lado y beta es ángulo, o sea, ángulo, lado, ángulo. ¿Ves? El acá ves ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué caso fue? Ángulo, lado, ángulo, ¿no? El de acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Ese fue el caso. ¿Correcto o no correcto? A ver, no sé qué me dicen. A ver. Alberto me dice la respuesta es 21. Vamos a ver, Alberto. Alberto está embalado, ¿eh? Muy bien. Entonces, mira, hemos descubierto que estos dos triángulos, ¿qué tienen en común? El ángulo, el lado y el ángulo, ¿ves? Alfa bolita M. En el otro también, alfa bolita M. Ahí está. Es el caso número, ¿número qué? Número uno, ¿no? Entonces voy a poner, ya, profesor. Este es el caso uno. Corresponde al caso de ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Entonces, como ya descubriste que es el caso número uno, tú vas a decir, ya, profesor, vas a decir, el triángulo, el triángulo ABC, ya, el triángulo ABC, ¿cómo lo pongo? No me sale el símbolo de, ya, a ver, voy a nuevamente, ya, no me sale, ya. El triángulo ABC, ¿no? Va a ser congruente al triángulo HIJ, ¿ya? Como ya descubrimos que son congruentes por el caso 1, entonces, ¿qué viene? Lo siguiente, ¿qué vas a decir? Ya, vas a decir lo siguiente. ¿Qué vas a decir? Mira, observa, a este ángulo alfa, ¿qué se le opone? ¿Qué se le opone? Este lado que mide 2x más 7. Y a este ángulo alfa, ¿qué se le opone? Este lado que mide x más 20. Entonces, ¿cómo tiene que ser 2x más 7 con x más 20? Tienen que ser iguales. ¿Y por qué iguales? Porque a ambos lados se le opone el mismo ángulo alfa. ¿Ok? A ambos lados se le opone el mismo ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, por eso voy a decir que 2x más 7, que 2x más 7, 2x más 7 va a ser igual a ¿quién? A x más 20, ¿no? Y de ahí que digo, el 2x menos x sería x, igual ese 7 pasa a restar, sería 20 menos 7, sería 13, ¿no? Entonces, miren, he descubierto que mi x vale 13, ¿ok? Ahora, pero me falta el y. Ahora, ¿qué más podemos decir? Ahora, miren, al ángulo
Al ángulo beta, mira, ¿quién se le opone al ángulo beta? ¿Quién se le opone? 3i más 2. Y mira el otro ángulo beta. ¿Quién se le opone? ¿Quién se le opone? 2i más 10. ¿Cómo tiene que ser 3i más 2 con 2i más 10? ¿Cómo tienen que ser estos dos lados? Iguales, P. ¿Y por qué iguales? Porque se le opone el mismo ángulo beta. ¿Te das cuenta? Porque se le opone el mismo ángulo beta, ¿ya? Entonces, vas a decir 3i más 2, 3i más 2 tiene que ser igual a 2i más 10. A 2i más 10, ¿no? A 2i más 10. ¿Por qué, profesor? Porque se le pone el mismo ángulo beta. ¿Está bien? Entonces digo 3i menos 2i, un i, o sea, i, ¿correcto? I. 10 menos 2, 8, ¿no? Ahora sí. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Sumar x más y, ¿no? X más y, ¿correcto? X más y. O sea, 13 más 8, ¿no? 13 más 8. Y eso me sale 21, ¿sí o no, jóvenes? Claro que sí. Muy bien, 21. Muy bien, Alberto. Alberto me dijo, creo, 21, ¿no? ¿Quién más me dijo 21? A ver. Estela, ¿no? Estela y Rose también. Muy bien, Rose, Estela y Alberto. Felicitaciones a esos muchachos que me han dicho 21, ¿correcto? Bien, jovencitos, ahí está, ¿ve? Tomen nota ya, por favor. Si tienen alguna duda, me avisa, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿entendieron la uno? Háblenme. ¿O no? ¿Hay dudas? Profesor, ¿podría dar un breve repaso? Claro que sí, muy La bien, una. Danisa. Claro. Mira, Danisa, yo lo que tengo que hacer es, en primer lugar, observar qué tipo de caso es, si es el caso uno, si es el caso 2, si es el caso 3. ¿Y cómo sé que es el caso uno, cómo sé que es el caso 2, cómo sé que es el caso 3? Simplemente observando, Danitza, observando. Por ejemplo, mira el triángulo ABC de la izquierda y mira el triángulo HIJ de la derecha. ¿Qué de común tienen estos dos triángulos? A ver, Danitza, ¿qué de común tienen? Veo que de común tienen el ángulo alfa, ¿sí? Que están encerrados en un circulito azul. ¿Qué más de común tienen? El puntito negro, que está encerrado en un círculo rosado, ¿no? ¿Qué más de común tienen? El ángulo beta, ¿no? El ángulo beta que está encerrado en un círculo plomo. Entonces me doy cuenta que estos dos triángulos tienen alfa de común, puntito negro y también el ángulo beta, ¿sí o no? Es decir, alfa, puntito negro y beta, ¿no? En el otro lado izquierdo también tienen, ¿ve? Alfa, puntito negro y beta. Pero ¿qué es el alfa? ¿Qué es el puntito negro? ¿Qué es el beta? A ver, ¿qué es? El alfa es ángulo, ¿no? El puntito negro, ¿qué es? Lado. El ángulo beta, ¿qué es? Ángulo, ¿sí o no? Entonces, mira, si te das cuenta es ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿y cuál de estos casos corresponde? A ver, ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál es? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero, ¿sí o no? Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Entonces ya descubriste. Ah, ya es el caso uno, que es ángulo, lado, ángulo. Una vez que ya descubriste que son congruentes por el caso uno, o sea, van a ser iguales, Danisa, en todo sentido de la palabra, van a ser iguales en sus lados, en sus ángulos, o sea, los que faltan. Por ejemplo, aquí ya dije entonces que el triángulo ABC va a ser igual al triángulo HIJ. Entonces, ahora, mira la flecha rosada. La flecha rosada, mira, ¿de dónde sale? Del ángulo alfa, del triángulo izquierdo. A alfa se le opone 2x más 7, ¿no? Se le opone es el que está al frente. Al ángulo alfa se le opone 2x más 7. Mira la flecha rosada. Y en el otro triángulo, a ángulo alfa se le opone, mira la flecha rosada, x más 20. ¿Cómo tiene que ser 3? ¿Cómo tiene que ser 2x más 7 con x más 20? Tienen que ser iguales. ¿Y por qué tienen que ser iguales? Porque a ambos se le opone el mismo ángulo alfa, ¿sí o no? Si te das cuenta, alfa apunta a 2x más 7 y en el otro triángulo alfa apunta a x más 20. O sea que estos dos triángulos tienen que ser iguales. Por eso que igualo los dos lados. Por eso digo que 2x más 7 es igual a x más 20.
Y de ahí saco el valor de X, que es 13. Ahora mira los ángulos beta, el ángulo beta del triángulo ABC. Al ángulo beta, mira la flecha roja, al ángulo beta, ¿qué se le opone? ¿Qué se le opone? El lado que dice 3i más 2, ¿no? 3i más 2. Y en el otro triángulo, a beta, ¿quién se lo pone? Mira la flecha roja, 2i más 10, ¿no? ¿Cómo tiene que ser 3i más 2 con 2i más 10? ¿Cómo tienen que ser estos dos lados? Iguales, ¿sí? ¿Y por qué iguales? Porque se le pone el mismo ángulo beta. ¿Está partiendo del ángulo beta o no? ¿Sí? A beta se le pone 3i más 10. En el otro triángulo, a beta se le pone 2i más 10. Tienen que ser iguales. 3i más 2 igual a 2i más 10. Y de ahí saco el valor de i, que vale 8. Y simplemente luego me pide sumar, sumo, ¿no? X más y. X vale 13 más y, que vale 8, eso sería 21. ¿Ya? No sé si quedó claro. Muchachos, dígame. Ahora sí, profe. Claro, claro. O sea, tienes que ver nomás qué de común tiene el triángulo de la izquierda con el triángulo de la derecha, ¿no? Y ver, ¿no? Alfa tiene alfa, tiene alfa. Tiene puntito negro, tiene puntito negro. Tiene ángulo beta, tiene ángulo beta. Pero ¿qué cosa es alfa? ¿Qué cosa es puntito negro? ¿Qué cosa es beta? Ah, alfa es ángulo, puntito negro es lado, beta es ángulo. O sea, ya, lado, ángulo, lado en la izquierda. En el triángulo de derecha también, lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, entonces, fue el caso uno, ¿no? Ala, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? ¿Correcto? Bien, jovencitos. ¿Ya copiaron? ¿Puedo seguir con el siguiente ejercicio o no? Díganme. Pues están copiando, háblenme. Me avisan, ¿ya? Yo lo copié. Ya, el que está copiando me avisa, por favor, cuando termina. Profesor, yo terminé. Correcto, muy bien. Los demás, por si acaso, este video está siendo grabado. Voy a subir a ClassLive estos ejercicios que estoy desarrollando, también lo voy a subir a ClassLive, ejercicios resueltos, y la actividad, ¿ya, muchachos? O sea, usted no se va a perder de nada, ¿ya? Ya, creo que voy a seguir, ¿sí? Si no me dicen nada, avanzo porque nos va a ganar la hora, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Gracias por decirme que sí. Ya. Vamos con el ejercicio número 2, muchachos. Número 2. ¿Ya? Número 2. Creo que esto de acá lo puedo ocultar. Ocultar controles de reunión flotantes. Ahí está, lo oculté. Muy bien. Oh, pero se nota, ¿no? Ya, bueno. Chicos, ¿ustedes ven el cuadro naranja? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿cómo hago para eliminar? Ya, no importa. Hasta que me estorba eso. Bueno, en fin, no nos desconcentremos. Eh, mm, 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 ya, desaparece y aparece, no. Ya, bueno, en fin. Ya. Bien, miren, en el ejercicio 2, miren, jovencitos, en el ejercicio 2, me va a estorbar eso, lo voy a sacar. Un ratito, muchachos, a ver qué hago acá. Mm, Ingresar a la reunión, no. Ya está, apareció. Apareció. Sino que esto me estorba, esta cosa. Un ratito, muchachos. Ya, bueno, no se puede eliminar. Bien, mire, ya. No nos distraigamos ya. Mira, yo tengo aquí el triángulo QRP y el triángulo CAB, ¿correcto? Tengo dos triángulos. Miren bien, fijamente esos dos triángulos. Fíjense bien, fíjense bien. ¿Qué de común tienen? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué de común tienen? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué de común? A ver. Las tres bolitas en cada... Ya, a ver, voy a encerrar lo que tú me dices. A ver, ya, aquí, por ejemplo, tiene tres bolitas acá, tres bolitas acá. ¿Qué más? ¿Qué más de común? ¿Qué más de común? las rayas. Las rayitas, dos rayas aquí, ¿no?
Lo voy a cerrar con verde, ¿ya? Y 2 rayas aquí. ¿Qué más de común tiene? ¿Qué más? Un puntito. Puntito negro, correcto, puntito negro. Entonces, acá veo que tiene puntito negro y acá también puntito negro. Ya, pero ¿qué cosa es 3 bolitas, 2 rayitas, un puntito negro? ¿Son ángulos o son lados? Son lados, ¿verdad? ¿Sí? Son lados, ¿cierto? Entonces, Sí, mira, Sí, profe. profe. claro, son lados. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tengo 3 puntitos negros, es lado. 2 rayitas es lado también. Eso me indica lado. Un puntito negro es lado. O sea que es lado, lado, lado. En el triángulo de la izquierda es lado, lado, lado. Y en el triángulo de derecha también, ¿no? Lado, lado, lado. A ver, entonces me doy cuenta que los 3 lados, tanto en el triángulo de izquierda como el triángulo de derecha, son iguales. Entonces, ¿qué caso es? A ver, ¿quién me dice? Caso 1, caso 2, caso 3. ¿Qué caso es? A ver, La 2, profesor. ¿la 2 o la 3? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan que el caso 3 es lado, 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 ¿cierto? Lado, 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 ¿no? Entonces, ahí está, ¿ve? Lado 3 bolitas, en el otro lado también 3 bolitas, ¿no? Ahí está. Lado 2 palitos, en el otro lado 2 palitos. Lado un palito, en el otro triángulo también, perdón, una bolita, una bolita. Entonces, ya. Entonces, ¿qué voy a decir? Es el caso 3. Es el caso 3, ¿correcto? Entonces voy a decir, el triángulo QRP es congruente con el triángulo CAB, ¿no? Entonces, como ya descubriste que esos dos triángulos son congruentes, ahora, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué vamos a decir? Lo siguiente. Mira, mira bien, abre bien tus orejas. Perdón, mira, mira bien, ¿ah? Mira, a puntito negro, mira, mira, puntito negro, ¿quién se le opone? 2 alfa, ¿correcto? Ojo, a puntito negro se le pone 2 alfa. Ahora miren el otro triángulo, mira, 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 a puntito negro, ¿quién se le opone? ¿Quién se le opone? 22. Entonces, ¿cómo tiene que ser 2 alfa con 22? ¿Cómo tienen que ser? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo tienen que ser? Diferente. Iguales, iguales. ¿Por qué? ¿Por qué iguales? Porque tanto al 2 alfa como al 22 se le opone el puntito negro o no, ¿no? ¿Ve? Mira, mira, ¿ve? O sea, el puntito negro, mira la flechita roja, apunta en dirección de 2 alfa. En el otro puntito negro, apunta en dirección de 22. ¿Ve? Entonces, 22, el ángulo 22 con el ángulo 2 alfa, ¿cómo tiene que ser? Iguales, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque está partiendo del puntito negro, no parte, los dos parten del puntito negro. ¿Sí o no? Entonces 2 alfa es igual a 22. Entonces, ¿qué digo? Alfa es igual a 22 entre 2. Y eso es 11. Ya tengo mi alfa. ¿Correcto? A ver, ¿quién me dice el otro? A ver, para sacar el beta, a ver, para sacar el beta. Ahora mira, mira, para sacar el beta. Ya, ahora mira, mira a 3, al ángulo, a ver, aquí, mira al ángulo, ya, aquí, a este, mira 3 puntitos, a tres puntitos, mira la línea roja, la línea rosada, ¿qué ángulo se le pone a 3 puntitos? 3 beta, ¿no? 3 beta. Lo mismo debe pasar aquí, en el otro triángulo. A 3 puntitos, ¿quién se le pone? 27. Aquí a 3 puntitos se le opone el ángulo 3 betas. Y en otro triángulo a 3 puntitos se le opone el ángulo 27. ¿Cómo tiene que ser el ángulo 3 beta con el 27? ¿Cómo tiene que ser? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales, correcto. ¿Y por qué iguales? ¿Por qué iguales? Porque a ambos ángulos se le opone los 3 puntitos negros o no. ¿Cierto? ¿Sí? Si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces voy a decir, ya. Entonces voy a decir 3 beta, 3 beta va a ser igual a 27. Y de ahí, ¿cuánto vale beta? 27 entre 3. ¿Cuánto es 27 entre 3? 9, profesor. Ya. Ahora, ¿qué me pide? Me pide, ¿qué me está pidiendo? Alfa más beta, ¿no? Alfa
más beta. O sea, 11 más 9, ¿no? Y ese es 20. Eso es 20. ¿No? Ese es 20. ¿Correcto, muchachos? Esa sería mi respuesta. Ya, jovencitos. A ver, ¿quién me escribió? Alberto me dice, profesor, sale 20. Rose sale 20. Estela 20. Correcto, los tres muchachos. 20, muy bien. Salió 20. Efectivamente, salió 20, jovencitos. Muy bien, felicitaciones, muchachos. Es, bueno, para el que ve por primera vez se le hace complicado, ¿no? Recién primera vez que ves este tema se te hace complicado, ¿no? Pero ya cuando lo has visto el año pasado o alguna vez quizás lo has visto en clase, ya se te hace más fácil, ¿no? Y eso es lo que sucede con Alberto, con Rose también, ¿no? Por ahí también con Estela, ¿no? ¿De jovencitos? Muy bien. Tomen nota, muchachos, a ver. Tomen nota, por favor. Ya, a ver, tomen nota y escriban. Me avisan más bien cuando terminan para pasar al siguiente problema, ¿ya? Ya terminé, profesor. Ya, muy bien. Danisa, ¿cómo estás? ¿Se entendió? Dime la verdad, Danisa. Sí, profe, sí se entendió. Ya, ya. Ya, los demás también avisen ya, por favor. Lo importante es que no es avanzar por avanzar. La idea es que usted comprenda, ¿no? Así haga yo un ejercicio, la idea es que usted entienda ese ejercicio, aunque sea. ¿Ya? Pero por eso le digo, ¿no? Si podemos avanzar y entendiendo a la vez, bacán. Pero si no, normal. La idea es que ustedes entiendan, ¿no? Listo, profe. Ok, muy bien. ¿Sí? El resto también me avisa cuando va terminando, ¿ya? Ya terminé, profesor. Muy bien, hijo, muy bien. A ver, ¿qué me dicen los demás? López, no sé si está. Ya terminé, profesor. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, si ya terminaron, vamos a continuar con el ejercicio que sigue, ¿ya? Abrimos ejercicio número 3. No, el 3 no lo vamos a hacer para no complicarnos la vida. Vamos con el 4, ¿ya? Ya. Vamos con el 4. He ampliado en HD. Ahí está, en HD. Ahí está. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. Esta cosa sigue saliendo. Ya está. Ya. Muy bien. Miren, jovencitos, ahí. Ustedes pueden ver dos triángulos, pero si se dan cuenta, estos dos triángulos ya no están separados a una cierta distancia, como los dos anteriores. Están como si fuera un solo conjunto, si se dan cuenta, con un bloque, ¿no? Un bloque entero, ¿no? O sea, pueden ver que dos triángulos estén separados y, por cierto, esos dos triángulos cuando están separados lejos, lejos, es mucho más fácil, ¿no? ¿Ya? En cambio acá también es fácil, sino que aquí me dan como esos dos triángulos, lo veo, pero en un solo bloque, ¿no? ¿De acuerdo? Están como quien dice pegados, si me entiendes así, pegados de alguna forma, pegados, ¿ya? Entonces, bien, es fácil igual, de todas maneras. ¿Cómo se hace? A ver, lo primero que ven tus ojos. ¿Qué de común tienen estos dos triángulos? Por ejemplo, el triángulo EDB, ¿no? Con el triángulo ABC. Cuando digo EDB, estoy mencionando sus vértices, EDB. Y cuando digo el triángulo ABC, estoy mencionando sus vértices. A un triángulo tú lo mencionas por sus vértices, ¿ya? A ver, ¿qué de común tiene el triángulo EDB con el triángulo ABC? ¿Quién me dice? ¿Qué de común ven? Los 3 puntitos. 3 puntitos, correcto. 3 puntitos. Pero esos 3 puntitos que me estás diciendo, ya lo voy a cerrar con un círculo negrito. ¿Qué viene a ser? ¿Lado o ángulo? Dime. ¿Qué es? ¿Ángulo o lado? Lado.
Lado, correcto. Sí, lado, son lados, porque hay dos cosas, o bien es ángulo o bien es lado, no hay más, ¿ya? O bien es lado o bien es ángulo, ¿ya? Ya, ¿qué más ven tus ojos? A ver, ¿qué más de común? ¿Qué más de común? Dime. El 90. Ángulo. Correcto, muy bien. El 90 en el triángulo de arriba y 90 en el triángulo de abajo, correcto. ¿Qué más ven tus ojos? ¿Qué más? ¿Qué más ven tus ojos? ¿Qué más de igual ves? ¿Qué de común ves? Alfa. Alfa. Alfa, exacto, señorita. Alfa, ¿ve? Aquí veo alfa y aquí también veo alfa. ¿Y qué viene a ser alfa? ¿Lado o ángulo? Ángulo. Ángulo, correcto. Entonces, mira, hemos visto tres cosas. Hemos visto eh, puntitos, tres puntitos negritos, ¿qué? Que son iguales en cada triángulo. Hemos visto dos cuadraditos en cada triángulo que son, vienen a ser los ángulos rectos, ¿no? Que miden 90 grados. Y hemos visto dos ángulos alfa, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué caso es? A ver si me dices, a ver, teniendo en cuenta que tres puntitos es lado, cuadradito es ángulo y alfa es ángulo. A ver, ¿qué caso es? A ver, ¿qué caso es? Ah, porque, ¿qué caso es? A ver, ¿qué es lo que ven? El 2, profesor. El caso 2, a ver, ¿y qué caso era el caso 2? A ver, ya no me acuerdo. A ver, hazme acordar. El caso 2 me decía que Profe, el 1. el 1, ¿no? Sí, Sí, el ¿no? 1. Ángulo, Porque, lado, ángulo. correcto, es el 1. El 1 es porque es ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, claro. Porque yo veo ahí esta cosa naranja. Porque veo alfa, ángulo alfa, lado tres puntitos y lado cuadradito. Eso veo en el triángulo ABC. Alfa, tres puntitos, cuadradito, que es ángulo, lado, ángulo. Y eso también veo en el triángulo EDB. Alfa, tres puntitos y cuadradito, que por cierto es ángulo, lado, ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Es el caso 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a decir que el triángulo ABC será congruente. Chicos, si se ven, se entran un ratito más para acabar con un otro ejercicio, ¿ya? El triángulo ABC es congruente al triángulo EDB, ¿ya? Ya hemos descubierto por el caso número 1. Ahora viene lo más importante, viene la comparación. Ya, a ver, chicos, vuelven a ingresar de nuevo, por favor, ¿ya? Por favor, un ratito para terminar el siguiente ejercicio nomás. Ya, sigamos. A ver, miren, esto es lo más importante, miren acá. En este triángulo, a alfa, ¿qué se le opone? ¿Qué se le está oponiendo? El lado 5, ¿no? 5, ¿cierto? 5, ¿cierto? Ya. Lo mismo debe pasar en el otro triángulo. A ángulo alfa debe de oponerse 5. Tú dirás, pero profe, no hay. Ya, ponle 5. O sea que EB mide 5. ¿Ya? EB mide 5. ¿Ya? Repito, a alfa se le está oponiendo 5, ¿no? Entonces, al otro alfa también debe de oponerse 5. O sea, aquí, como no hay nada, tú le has puesto 5. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales, ¿no? Se supone que ángulos iguales, lados iguales.